En una España sumida en una guerra total, una familia decide alejarse del resto de la civilización para criar en relativa calma a su hijo Diego. Viviendo alejados de todo, Diego crece con reglas claras como por ejemplo no cruzar unos límites que sus padres tenían, porque más allá de ellos solo había muerte. Y por años el niño pudo vivir bien así. Pero un día, y tras la historia de una bestia junto a la llegada de un hombre de más allá de los límites, la vida en tensa calma de esta familia cambia para siempre. Esto es el resumen y explicación de The Wastelands, o en español El Páramo, de Netflix. La película empieza con un breve mensaje de lo mismo. España, siglo XIX, y por las guerras hubo personas y familias que decidieron aislarse del resto evitando la violencia y la locura. En este contexto conocemos a Diego, un pequeño niño que vive con su madre Lucía y su padre Salvador, dos adultos con visiones de la vida diferentes y planes opuestos para su hijo Diego. Por un lado estaba Salvador, que trataba de enseñar a Diego a cómo, dice él, convertirse en un hombre, enseñándole a matar animales, despellejarlos para cocinarlos, usar armas y todo ese tipo de cosas. Y por el otro estaba Lucía, quien creía que todavía no era tiempo de que Diego aprenda esas cosas y prefería jugar con él, enseñarle a cocinar, cuidar las plantas o a los mismos animales que tenía. Esta diferencia se hace muy evidente cuando en el cumpleaños de Diego su padre le regala una escopeta en la que talló su nombre, y por contraparte su madre le regala dos latas unidas por un hilo para poder comunicarse y jugar. Esa misma noche Salvador le cuenta a Diego la historia de la bestia, una criatura delgada según dice, con los huesos de la cara hundidos y solo cuencas huecas sin ojos. La criatura vaga por todos lados en busca de las personas más débiles y frágiles que pueda encontrar, y cuando finalmente encuentra una víctima, la acecha y la rodea poco a poco. Y mientras la víctima más le teme, más la criatura se acerca, porque se alimenta del miedo mismo. Viéndose interrumpida toda esa historia porque Lucía le dice que pare y que no asusta a Diego. A la mañana siguiente, Diego divisa un bote bajando por un río cercano a la casa, avisándole a Salvador de esto. Y en él encuentran un hombre herido con un cuchillo en mano y una pistola cerca de él sin balas. Salvador decide curar al hombre y salvarlo, viéndose que horas después y mientras ayuda a su madre a peinarse, Diego es sorprendido por el hombre, quien sin decir palabra apunta hacia el horizonte más allá de los límites que esta familia tenía, y luego toma una escopeta pegándose un tiro y muriendo. Esa noche, si Lucía despierta, Diego le pregunta a su padre por la historia que estaba contando y Salvador decide continuarla. La bestia comenzó a atormentar a la hermana de Salvador llamada Juana, quien era una joven maltratada por sus padres, que de un día para otro empezó a decir que la bestia la acechaba. Pero cuando le contaba de esto a Salvador, Salvador dice que por más que él miraba y buscaba por todos lados, nunca logró verla. Eventualmente, un día Juana apareció sentada en su ventana mirando hacia el horizonte y sin decir nada saltó, muriendo por la caída. Viendo las fotos que el hombre que llegó hasta la casa traía consigo de su familia, Salvador, contra los deseos de su esposa Lucía y de su hijo Diego, parte en caballo más allá de los límites, para intentar encontrar a la familia del hombre y devolverles el cuerpo, para que así le den una sepultura adecuada, prometiendo a Lucía y a Diego volver. De aquí en más, los días pasan con Diego y Lucía esperando el regreso de Salvador, pero los días se transforman en semanas, las semanas en meses y nada ocurre. Esto lleva a que poco a poco Lucía vaya cambiando su ánimo entre el nerviosismo, la incertidumbre de no saber qué pasó con su marido y la pena de que quizás algo le haya ocurrido, comienza a no querer levantarse de su cama, a caerse en su pena y a alejar a Diego ya sin querer jugar o pasar tiempo con él. Esto cambia el día del cumpleaños de Lucía, en el que Diego la fuerza a jugar con él, saliendo con la lata para hablar hasta que Lucía dice ver a alguien que se acerca a la casa desde lo lejos, tomando su escopeta y saliendo, pero viendo que lo que veía ya no estaba ahí. Esa noche Diego tiene una pesadilla viendo en ella a Juana, la hermana de su padre Salvador, mirando por una ventana, y luego muerta como si se hubiese lanzado de la misma, diciendo ya viene. Tras esa advertencia, la cosa para Lucía y por ende para Diego se complica. La mujer, en medio de una tormenta, dice escuchar sonidos de alguien acercándose y abre una ventana, disparándose un espantapájaros, tras el cual según ella alguien se esconde, sin nunca verse nada. Los días posteriores la cosa no es nada diferente. Colgando ropa, Lucía otra vez dice ver a alguien acercarse, ahora a menor distancia, pero en la confusión del momento una sábana le cae encima a Diego, y por ende no vemos nada hacia afuera de si hay alguien o no. La noche siguiente la cosa aumenta porque se escucha un fuerte golpe en la puerta de la casa, y cuando abren ven que es el caballero Salvador con sus cosas, pero sin pistas de él.
Diego sale a la oscuridad a buscarlo y termina escuchando a la supuesta bestia, por lo que se esconde en la letrina y otra vez lo único que la película muestra es algo o alguien que se ve entre la madera de la letrina en total oscuridad y una fuerte respiración que se escucha. Cuando Diego vuelve a casa, su madre asegura que la criatura ahora estuvo más cerca, de hecho en la puerta misma de la casa, y ella le disparó pero esta ni siquiera se movió, describiéndola como alguien alto y delgado, y viendo que entre las cosas de Salvador estaba su pistola sin balas, así que Lucía decide que ya no hay esperanza para su marido y rompe una mesa usándola para bloquear puertas y ventanas de esta casa. Los días pasan y cada vez la comida se hace más y más escasa. En una ocasión, Lucía asegura escuchar pisadas en el techo y decide enviar a Diego por la chimenea porque solo él tiene el tamaño adecuado para entrar ahí y sorprender a la criatura disparándole. Pero Diego cae porque se asusta por unos ruidos y Lucía usa la penúltima bala que tenían, disparando contra una pared, casi dándola a su hijo. Decidiendo Diego guardar la última bala para cuando tengan a la criatura frente a frente y dejar de disparar a sombras, siluetas en el horizonte o cualquier sonido que escuchan. Las cosas siguen empeorando día a día hasta que una noche Lucía intenta colgarse del cuello y Diego la salva cortándole la cuerda, usando la misma para atar a su madre a la cama y evitar que vuelva a tratar de quitarse la vida. Vigilando a Lucía, Diego escucha el sonido de su lata con el hilo poniéndola en su oreja porque el otro extremo quedó afuera de la casa cuando sellaron todo, y escucha en ella una extraña voz que le dice "veo, veo", el mismo juego que él jugaba con su mamá, asustándose, liberando a su madre y buscando escapar de ahí. Perdiendo de vista a Lucía por un momento, cuando Diego se vuelve a fijar en ella, ve que se cortó el pelo y se puso ahora un vestido, y con una extraña expresión en su rostro le ofrece a Diego salir al río a bañarse y jugar a la guerra de agua. Pero cuando Diego cruza la puerta, su madre le cierra diciéndole que la criatura la quiere solo a ella. Diego corre a buscar un hacha y romper la puerta de la casa, pero para cuando entra se encuentra con el cuerpo de su madre en el piso, con cortes en él y un cuchillo en su mano, muy parecido al hombre que llegó herido en el bote. La bestia ahí finalmente aparece e intenta acercarse a ellos, pero Diego se levanta y le grita que se aleje de su madre, hasta que los gritos y el valor del niño la hacen retroceder, aprovechando Diego de tomar la escopeta y darle con la última bala que les quedaba. Ante los gritos de la criatura lastimada, Diego prende fuego a la casa completa y se lleva a su madre a rastras hacia afuera, donde la sube a una carretilla y escapa con ella. Al otro día, ya habiendo amanecido, Diego cruza los límites de los pozos que tenían y camina con su madre hasta volver a encontrarse con agua, en donde su madre ya no aguanta sus heridas y muere siendo dejada en el agua misma por Diego, viéndose eso sí en el agua reflejada la bestia, y luego su reflejo también visto en un ojo del niño, quien cierra sus ojos recordando los momentos felices que pasó con su mamá y luego los abre siguiendo su camino hacia el páramo, ahora totalmente solo. De esa manera termina el páramo, una historia que si seguiste bien, más que tratarse de una peligrosa bestia que viene de más allá de los límites, nos habla del viaje de un niño de convertirse en un inocente pequeño a un chico valiente que tendrá que enfrentar al mundo entero por su propia cuenta. Y también nos habla de la depresión, enfermedades mentales y todo lo que representa la bestia. Sobre precisamente la bestia, independientemente de si esta es real o es una alucinación de mentes claramente afectadas por las situaciones que atraviesan, todo esto es una representación de la depresión. Si seguimos la historia que cuenta Salvador sobre su hermana y la bestia, Juana era una chica maltratada por sus padres. La bestia era algo que se veía a lo lejos, que se alimentaba del miedo e inseguridad de sus víctimas y que mientras más se le temía, más fuerte se hacía, siendo además algo que solo la víctima en cuestión podía ver. De ahí que cuando Lucía pierde a su marido y su depresión comienza a crecer, que ella también comienza a ver a la bestia. Primero en el horizonte lejano, luego en la puerta de su casa y tras eso directamente frente a ella, hasta que como vimos se quitó la vida sin poder enfrentarla. Básicamente es una severa depresión todo esto. El hecho de que Diego la haya visto también es que el niño y su frágil mente mezclado a su imaginación infantil sufrieron las consecuencias de ver el deterioro y posterior muerte de su madre, en primera persona directamente. Pero a diferencia de Lucía, Diego tuvo el valor de enfrentarse a la bestia y con ello alejarla de sí mismo. Si bien no la mató porque la escena final deja claro que la bestia sigue viva, el niño no mostró ningún miedo. Y al ser la bestia alguien que se alimenta del miedo, no le quedó más que alejarse e ir en busca de nuevas víctimas. Esta última muestra de valor refleja al nuevo Diego que terminó la película, caminando solo hacia el páramo. Al inicio, él es un temeroso niño que se rehúsa a sacrificar animales a quienes ve más como amigos que como comida,
y cada vez que su padre intenta enseñarle a usar armas, él lo evita. Pero cuando el hambre es fuerte y la desesperación, y como su madre tiene su mente en otra cosa, Diego se ve obligado a sacrificar sus conejos para poder alimentarse, y esto mismo es el reflejo de él matando su infantil yo, y surgiendo este nuevo Diego valiente que, a pesar de ser un niño, se adentra en un mundo del que nada conoce, salvo los peligros y brutalidades que su familia le contó por largos años. Así terminamos entonces el video de hoy, con una historia sobre la depresión y hasta enfermedades mentales, o trastorno de estrés postraumático, en un mundo inmerso en la guerra y el abandono precoz de la infancia en un niño muy pequeño. Todos esos temas que a veces más literal o a veces más simbólicamente toca el páramo. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. En la descripción tienen mis redes sociales, donde todos los días voy subiendo noticias, reviews o datos del cine y las series de terror, miedo, misterio y similares. No olvides más abajo también comentarme qué te pareció la película y sugerencias que tengas para nuevos videos. Yo soy Zomba y aquí me despido. Hasta la próxima.